Días después de la muerte de Saúl, David creyó conveniente volver a Judá, donde Dios le había pedido que se mantuviera mientras Saúl lo perseguía. No fue la voluntad de Dios que él se trasladara a Siclag, tierra filistea, para defenderse de Saúl. Ahora vemos que David ya no considera moverse sin consultar previamente, y es por eso que pregunta a Dios si le era o no apropiado volver. La respuesta fue positiva y se estableció en Hebrón, ciudad principal de Judá, que fue también su casa hasta que se trasladó a Jerusalén. Esto nos enseña que no estamos obligados a cometer el mismo pecado o error una y otra vez. De David aprendemos algo muy importante. Se equivocaba, pero no volvía a hacer lo mismo dos veces. Mientras tanto, muchos hoy día, con la excusa de un pecado de David, quieren cometer el mismo pecado muchas veces, usando su caída como la excusa para pecar. Los que aprenden de David a pecar deben aprender a ser también como él, en no volverlo a hacer dos veces y a corregir inmediatamente. Al llegar a Hebrón, todos los hombres de Judá vinieron a él y gustosamente lo proclamaron rey. Recordemos que David era de esa tribu y era un honor para todos los de Judá que el siguiente rey fuera de Judá y no de alguna tribu del norte. Ellos sabían que Dios ya lo había designado para esa función, pero que Saúl se lo estaba impidiendo mientras vivía. Pero cuando Abner, el jefe del ejército de Saúl, supo que Judá hizo rey a David, él tomó a Isboset, cuyo nombre significa hombre de vergüenza, el único hijo vivo de Saúl, que por débil e incompetente ni siquiera fue a la guerra. Este fue proclamado rey por Abner para todas las demás tribus. Abner había participado en la ineficaz persecución de David y luchó hasta donde pudo haciéndole la guerra. Pero David no entró en la jugada de Abner. Dejó todo al tiempo y que Dios hiciera su obra, y así se fue fortaleciendo día con día, mientras que el proyecto de Abner no tomó fuerza alguna y se desmoronó gradualmente, pues no contaba con la aprobación de Dios. Si tú estás seguro de que estás en el camino correcto, deja que Dios obre y defienda tu causa como David. Pero si crees que por defender a alguien, como lo hizo Abner con la familia de Saúl, pero a la vez sabes que Dios no guía tu esfuerzo, que solo nació por algún impulso personal, evita continuar antes que seas hallado luchando contra Dios y fracasando tristemente como Abner. Así como Saúl tenía a Abner como el general de su ejército, David también tenía a Joab. Ambos eran hombres valientes, fuertes y muy hábiles, buenos para la guerra. La lucha entre Saúl y David acabó, pero tristemente inició otra entre estos dos generales. Emprendieron una guerra civil ambos, dice el capítulo, que terminó en una pérdida de una gran mayoría de soldados de Abner contra unos pocos de Joab. Pero Abner mató a Asael, hermano de Joab, cosa que esto dejó muy molesto a Joab y no descansó hasta vengarse de la sangre de su hermano, matando a Abner posteriormente. Dios no deseaba que David unificara a las tribus de Israel por medio de la espada y derramando sangre. La espada había sido designada o autorizada en esa época solo para destruir a los idólatras, a los paganos y solamente a los que se empecinaban a no renunciar a ese paganismo. Pero Joab y Abner estaban usando la espada para matarse entre ellos mismos por motivos totalmente personales, y eso traería consecuencias. La carne atrae muerte, dice el apóstol Pablo. Por eso David ya no entró en ese jueguito. Pero Abner y Joab sí lo hicieron y tristemente cosecharon la muerte por ese motivo, mientras que David encontró una forma diferente de hacer las cosas.
consultando a Dios y actuando honestamente en beneficio de los demás. El pueblo se agradó de su comportamiento y llegó a reconocerlo muy pronto como su líder político, pero también espiritual. Pero aprendemos de David, un hombre que entendió que lo mejor era confiar en Dios, esperar en Dios y que en el tiempo de Dios las cosas sucedieran según la voluntad de Dios, y eso es lo que también nosotros tenemos que aprender de David. Que Dios te bendiga.